Ahora nos metemos con la última de las mesas, la última de las conclusiones que tienen que ver justamente con el trayecto de este Congreso y que se dio durante los últimos 60 días. Y es uno de los temas que muchas veces se habla sobre la competitividad y sostener, cuidar a todo lo que es el mercado interno. Bueno, el COMPRE argentino y este proyecto de ley para mejorar lo que significa hoy el COMPRE argentino, este es uno de los puntales que se vino discutiendo y que se habló durante estas disertaciones en el Congreso, que arrancó ya hace 2 días y que está llegando de a poquito a su fin. Para eso lo invitamos y lo sumamos a la mesa a Carlos Alonso, integrante del Observatorio PYME, del Observatorio IPA, para justamente hablar de COMPRE argentino. Carlos, bienvenido. En realidad, como estamos habitualmente dentro de lo que es la organización, sí, habitualmente compartimos y ya estuvimos charlando de algunos otros temas, pero COMPRE argentino, ¿cuál es la vital importancia que tiene dentro de la industria nacional? Sí, creo que lo interesante sería explicar un poco qué es el COMPRE argentino, qué es la ley de COMPRE argentino. La primera ley se da ya por los años 50, en 1950, uno de los promotores fue Aldo Ferrer, uno de los creadores de la ley. ¿Y para qué se utilizaba? Para poner todo el potencial de compra del Estado en favor de la producción local. Para esto sirve la ley de COMPRE argentino. Fue teniendo modificaciones a lo largo del tiempo y a partir de los años 70, con el golpe militar, etcétera, comienza a resquebrajarse la aplicación de la ley y comienza cada vez más a ser menos efectiva. Después hubo algunas modificaciones a la ley y llegamos hoy a tener una ley que no solamente es mala, sino que no se aplica. Entonces es la peor de las leyes, claro, que es mala y no se aplica, con lo cual no tenemos prácticamente una ley de COMPRE argentino. Pero ¿cuál es la idea de la ley? La ley lo que hace es que todas las compras del Estado tengan que tener un proceso, un protocolo para favorecer en principio a la industria local, que no se compre afuera, que el Estado no compra afuera aquello que se fabrica aquí en nuestro país. Esa es la idea del COMPRE. Todos los países tienen ley de COMPRE, todos los países protegen su industria. Nosotros estamos con un grave faltante en cuanto a eso, porque el potencial que tiene las compras del Estado son enormes. En ese contexto, bueno, se habló en este Congreso tanto de lo que era sustitución de importaciones, el cuidado del mercado interno, se habla de un montón de variables, pero que sea ley implica un largo plazo. Digo, que sea ley, en este caso el COMPRE, es pensar en que se puede planificar, y especialmente que las pymes pueden planificar, claro, porque es un hecho importante la relación que tienen que tener con el Estado, cuando muchas veces hasta aparece, en algunos casos, en otras épocas de nuestra democracia, aparecía también, digamos, la vinculación de las empresas con el Estado como algo incluso hasta turbio. Digo, esto tendría que ser absolutamente transparente y la legalidad, exacto, justamente le da ese marco, ¿no? Tiene que ser absolutamente transparente, y aparte estamos en una época donde tranquilamente la transparencia con lo que es Internet y el Big Data puede ser algo absolutamente practicable. Pero hay que entender algo para que se entienda bien esto de la ley de COMPRE. Cuando se crea la ley de COMPRE, el Estado compraba muchísimas cosas. Todo lo hacía el Estado, gran parte de las cosas las hacía el Estado a través de YPF, ferrocarriles, etcétera, Vialidad Nacional, hacían las rutas. Con el paso del tiempo, el Estado empezó a tercerizar todos esos servicios y compras. Entonces, no todo queda comprendido hoy dentro de la ley de COMPRE. Entonces necesitamos una ley de COMPRE que no solamente sea por las compras del Estado, sino por las compras de todos aquellos concesionarios, permisionarios, licenciatarios y contratistas del Estado que usufructan nuestro suelo, que usufructan las ondas de radio, etcétera. Todos ellos tienen que ser sujetos obligados a la ley de compra. Algunos ya están hoy. O sea, no digo que en la ley actual no estén contemplados, pero lo cierto es que no se aplica. Claro.
No se aplica. E incluso, un dato más, YPF está excluida de la ley de compra. Y eso es, o sea, el poder de compra de YPF es enorme. No podemos tener YPF fuera de la ley de compra. Esto es algo fundamental. Claro, ahí creo que está señalando un dato muy esencial, ¿no? Porque cuando las que tienen concesiones, las empresas que tienen concesiones con el Estado, generalmente estamos hablando de empresas grandes y que habitualmente para mejorar su rentabilidad empiezan a mirar distintos mercados para poder comprar, teniendo en cuenta que sería una contradicción un Estado generando condiciones para sustituir, para proteger el mercado, pero a la vez utilizando sus fondos en obras, en contrataciones que terminan siendo compradas en el exterior. Sí. En ese contexto, la integración de todas estas empresas se hace clave, pero ¿cómo ves si eso encuentra resistencia? ¿Por qué una ley como la actual es mala y además no se aplica como debería aplicarse? Hay algo que es fundamental, que es una cuestión incluso cultural. A partir de los años 70 y pico, sobre todo a partir del golpe, nos hicieron creer que el libre mercado solucionaba absolutamente todos los problemas. Y en realidad las relaciones comerciales entre los países no son necesariamente con la lógica del libre mercado. Cuando una empresa llega a un país y se instala en un país, lo que hace es llevar consigo todos los proveedores de su país, porque durante el debate de la mesa se dio un ejemplo que a mí me pareció muy, muy interesante, que es la lógica obviamente la lógica del comercio no se da a través del libre mercado, sino que es más bien una guerra porque el otro le compre el trabajo a uno, ¿sí? Y dieron un ejemplo que es cuando un ejército llega invade una ciudad, no compra las balas en la ciudad, compra las balas en su propio territorio. Y esto es lo mismo, cuando una empresa llega y se instala, no compra las cuestiones en los proveedores locales, puede comprar aquellas cosas que realmente le resultan de muy poco valor agregado, pero el grueso de sus compras las va a traer de su país, no solamente por una cuestión cultural o de conveniencia, sino porque le es mucho más cómodo. Ya lo tiene probado, no tiene que estar probando proveedores nuevos ni nada por el estilo. La ley de compra tiene que estar para eso, para romper esa lógica y hacer que las empresas puedan, o sea, tengan la obligación, mejor dicho, de ver si ese producto se fabrica en el país. Por supuesto, a los mismos valores o con algún valor de preferencia. No estamos diciendo que tiene que tener un costo mucho más elevado. Hay muchísimas cosas que incluso son mucho más baratas en el país, pero que de todas formas las empresas no la compran. Ahí hubo en un momento una discusión bastante particular que tenía que ver cuando había inversiones chinas, hace unos años atrás, cuando había inversiones chinas que llegaban y que se advertía, decía, llegan y se traen hasta sus trabajadores a hacer acá. Entonces uno empezaba a indagar. ¿Y eso de qué se trata? Bueno, si a una empresa vos le permitís todo eso, te lo hace, porque tiene que ver con sus costos y de dónde, incluso con las comodidades. Pero decía, esas mismas empresas, si ganan contratos en otros países que tienen limitaciones legales o que le tienen obligaciones legales con el país, también van. No es que dicen, no vamos acá. No, van porque sigue siendo negocio ir. Pero es mucho más cómodo, si no hay ninguna ley que las obliga, el comprar las cosas que ya están hechas. O sea, no pasa solamente por eso, sino porque también incluso es una forma de girar divisas al exterior, las compras de productos de sus propias casas matrices. Hay toda una ingeniería también con eso, pero ¿qué pasa? No hay ninguna ley que las regule. En la mesa estuvo presente el director nacional de Compra Argentino, Hecker, que accedió a participar de la mesa y expuso las limitaciones y las complicaciones que tiene el gobierno para la implementación del Compra Argentino. Sé que nos comentó que están estudiando una nueva ley. Terminado el Congreso, nos comprometimos a enviarle nuestro proyecto de ley que surgió por consenso de la mesa, pero es necesaria, creo, una decisión política fuerte
para poder implementar una ley que es básica, fundamental en el desarrollo industrial. La ley de compra, la sustitución de importaciones, que tiene que ver obviamente con la ley de compra, una banca nacional de desarrollo que realmente funcione y los costos de insumos difundidos. Creo que esas son limitaciones muy importantes a lo que es el desarrollo industrial. Con la banca de desarrollo lo que me refiero en realidad es no solamente a eso, sino una reforma, un cambio en el sistema financiero para que las pymes industriales puedan financiarse en el mercado de créditos, cosas que hoy no acceden. Pero bueno, es un combo de cosas, no es una sola. El compre es una de ellas, pero es una herramienta potentísima para lo que es el desarrollo industrial. Hay muchas cosas que tienen que ver con el compre, con la implementación del compre. La idea es que todas las empresas tengan que publicitar aquello que van a comprar en una página. Hoy en día esta información es accesible para todos, que publiquen una página y que los industriales argentinos puedan ver eso y puedan adecuar su producción a la demanda que tienen las empresas, cosa que hoy no lo pueden hacer ni siquiera con YPF. A YPF se le pide qué van a comprar y díganos ustedes qué es lo que producen. No es la forma que se maneja un país que necesita el desarrollo industrial. Cuestiones como esas son básicas para poder avanzar y desarrollarnos. El proyecto que preparamos es bastante extenso. Tiene algunas cosas importantes, como por ejemplo que todas las empresas que son los sujetos obligados puedan o tengan la obligación de hacer un desarrollo de proveedores locales, una planificación de desarrollo de proveedores locales. Y tiene un elemento más que no tienen las leyes anteriores. Lo que decimos, en realidad la ley no es nada nuevo, es algo que se ha implementado en muchos países e incluso implementado en las leyes anteriores de la Argentina. Lo que sí tiene es un agregado que es la marca Compra Argentino. Ajá. O sea, creemos que este es un momento muy especial de la Argentina, donde existe o cada vez más existe la conciencia de la importancia que tiene el valor agregado dentro del país, lo que es el valor del trabajo. Eso, ponerlo en una marca, que una empresa voluntariamente pueda acceder a la reglamentación del Compra Argentino, pueda someterse en forma voluntaria a la reglamentación del Compra Argentino y tener en su producto el sello de Compra Argentino. Ok, o sea, no solamente el Estado obligado a, no sino solamente incluso una empresa que compra y dice, en vez de comprar, que incluso hasta sucede en cadenas de valor, donde arman justamente sus cadenas de valor nacional y va a estar reconocida como una empresa que genera valor dentro del país. Exacto, que cumple con toda la reglamentación del Compra Argentino. Esto que es, primero, verificar que su compra, o sea, si hay algo importado es porque no se fabrica en el país o los costos son demasiado elevados. Pero si se fabrica en el país, si se fabrica en las mismas condiciones de calidad y a un precio acorde, entonces se debe comprar acá, habiéndolo publicitado previamente. Esa empresa tendría que tener la marca del Compra Argentino. Creemos que esto es un momento donde esto se está revalorizando, al contrario de lo que fue a partir de los años 70, que justamente las propagandas de la silla, digamos, las sillas nacionales se rompían. Este era el concepto que se inculcaba, lo importado era mejor. Lo importado no es que sea mejor o peor, sino que lo nacional tiene un componente de valor agregado que genera una externalidad económica. Que no, o sea, el compre argentino es lo que nos da a nosotros el poder adquisitivo. Vivimos mejor a través de nuestro trabajo. Si nosotros no compramos nuestro trabajo, vamos a vivir cada vez peor, que es lo que nos ha sucedido en todos estos años, en los últimos 40 años. Carlos, dejaste un dato fundamental, que es
la interacción ya entre lo que es esta mesa donde se analiza el compra argentino, donde se trabaja con un consenso de un proyecto de ley, y el Estado que tiene la vocación de avanzar hacia una nueva ley y que interactúa con el sector privado, que es la que generalmente tiene ese espacio privilegiado para poder definir. Digo, esto avanza, ya hay compromiso de profundizar el diálogo concreto sobre un proyecto de ley y que ¿quién sabe el año que viene pueda llegar a ser tratado? Sabemos, porque nos hemos justamente en la charla, en las mesas, Hecker nos comentó, el director nacional de Compre, nos comentó que se estaba tratando un proyecto de ley, o se estaba avanzando en un proyecto de ley de Compre, en la modificación del proyecto de ley de Compre actual. De todas formas, hay algo que es muy importante, que no es solamente la ley, sino el control de la ley. O sea, una ley que no se aplica no sirve para nada. Este es el tema. Y hoy en día no se está aplicando. ¿Por qué? Hay muchas razones, pero yo creo que la fundamental es la decisión política de aplicar, de controlar la ley de compra. Hay una herramienta que es muy sencilla por la cual uno puede controlar perfectamente cualquier tipo cualquier desviación a la ley de compra, que es que los sujetos obligados a la ley tengan la necesidad de solicitar para cualquier importación la autorización de la autoridad de aplicación, que en este caso es la Secretaría de Industria. Con eso solo se controla la ley de compra. No se puede autorizar una compra que no haya seguido el protocolo de la reglamentación de la ley. Con eso lo controlamos en 15 minutos. Claro. Exagero, yo sé que no son 15 minutos, pero no es... es una decisión política la de controlar la ley. Pero de todas formas necesitamos una ley que sea mucho más potente que la que está. Yo tengo una frase que es: si nosotros no ponemos una ley de compra que incluya a todos los concesionarios, permisionarios, que incluya a YPF y al resto de los actores que deberían estar dentro de la ley, vamos a tener una ley para un Estado que solamente compra resmas de papel y lápices. Claro. Eso no nos sirve. Necesitamos una ley de compra que utilice toda la potencialidad que tiene la compra del Estado. Y especialmente un Estado que se presenta en este contexto de reactivación después de años de recesión y encima con pandemia de por medio, que piensa reactivar, ser motor de la reactivación de la economía. Eso implica tener una potencialidad mucho más grande de la que habitualmente tiene un Estado, ¿no? Tenemos aparte una oportunidad histórica en términos geopolíticos. La pandemia, la crisis del capitalismo y la pandemia que la agudizó, lo que hizo fue hacer que los países se vayan cerrando cada vez sobre sí mismos, con lo cual nos da una posibilidad de desarrollo. Esto de que hablábamos hace un ratito de los ejércitos que combaten por vender el trabajo del otro, mengúan un poco en este tipo de crisis, con lo cual dan una pequeña brecha, un sendero como para poder encarar el desarrollo desde otro, o con más fuerzas, digamos, o con más posibilidades que en otros momentos. Es un momento muy particular, es un momento donde esto debería aplicarse, es una herramienta poderosísima. Las petroleras, por ejemplo. Ninguna de las petroleras está sujeta a la ley de compra. Yo no puedo entender que las petroleras no compren, nosotros que somos un país petrolero, que alguna vez tuvimos desarrollo, que tenemos, pero que hemos tenido incluso muchísimo más desarrollo en cuanto a proveedores de la industria petrolera, hoy en día tengamos que estar viendo a ver si alguno compra o teniendo alguna estrategia de venta que realmente es muy débil, y sería muy sencillo con una ley de compra. Este es el sentido de la ley de compra. Es una necesidad imperiosa que tenemos para desarrollarnos. Esto
el BANADE, la reforma del sistema financiero. Son 4 o 5 componentes necesarios que tenemos que remover, porque son obstáculos que hay que remover para que la industria se desarrolle. ¿Qué te llevas de esta mesa para concluir? Justamente, ¿qué te llevas de este trabajo que se hizo durante todo este tiempo? ¿Crees que hubo una maduración? Lo que me llevo es el total y absoluto consenso de todos los que participamos de la mesa en cuanto a cuál es la situación hoy, a dónde queremos ir, estas tres preguntas del Congreso, dónde queremos ir y qué es lo que hay que hacer para llegar a esa Argentina que queremos. No hay nadie que esté en desacuerdo. Todos saben lo que hay que hacer, lo único es que hay que hacerlo, claro. pero claramente todos estamos de acuerdo en cuál es el camino. Carlos, la verdad es que una de las, justamente señalabas la mesa de Compra Argentino, es trató uno de los temas centrales y señalaste muchos otros. La verdad que fue un congreso en donde no hubo mesa que no dejara enseñanza. Uh-huh. Enseñanza desde el diálogo, enseñanza desde la propuesta, enseñanza desde el camino a seguir adelante. Como integrante del Observatorio IPA, organizador, parte de la organización de todo este congreso, me gustaría que hagas un análisis comprendiendo todo, justamente este escenario que estuvimos viendo y que aquellos que tuvieron la oportunidad de verlo desde el primer día y que fueron sumándose a las mesas, tiene un concepto diverso, pero me gustaría que le des un concepto a todo este. Bueno, han sido 3 días muy intensos con muchísimos participantes y antes de eso un mes muy intenso con muchísimo debate, con muchísimos temas. Hoy han estado las conclusiones. Hace un rato estuvo Felisa Micheli con algo que para mí es crucial en lo que es la industria, que son los costos de insumos difundidos. Yo hago siempre mucho hincapié en eso porque, como dijo Felisa, las pymes industriales han naturalizado el abuso de los monopolios y no se dan cuenta de todos los factores que hacen cómo se traba el desarrollo industrial a partir de estos actores. Pero me llevo del Congreso primero una enorme satisfacción. O sea, fueron meses muy, muy duros, muy intensos para llegar a este Congreso que realmente me siento muy, muy contento por cómo salió y cómo se fueron sucediendo los días. Y sobre todo por el riquísimo contenido que han tenido los debates, todos los debates en todas las mesas. Me llevo el consenso entre el trabajo y la producción. O sea, que es muy claro, ya Daniel lo va a explicar después en el cierre, que seguramente mucho mejor que yo, cómo esta amalgama entre la fuerza y la producción que espero que sea el inicio del camino hacia el desarrollo que necesitamos en la Argentina. Así que yo me despido acá y quiero primero de todo agradecerle a todos los que participaron del Congreso, tanto mirando desde afuera, los invitados que hemos tenido, muchísimos invitados de lujo, y esperen que se me está cayendo, ahí está. Todos los invitados que han sido de lujo y los que participaron en las mesas, los coordinadores de las mesas que han dejado muchísimas horas de trabajo redactando y haciendo todos los documentos necesarios para poder llegar. Y bueno, agradecerte a vos, Ariel, y a los organizadores también del evento. Así que muchísimas gracias por todo.